Vamos a revisar la carta de Santiago, hermanos. Es una carta práctica, porque el esquema de esta práctica, carta, epístola, este comunicado, hermanos, en el primer siglo es un comunicado muy acertado para la iglesia, hermanos. Es un sermón. El esquema de esta epístola, de esta carta, es un sermón, por lo cual, hermanos, se entiende que el lenguaje que usa su autor, Santiago, es, hermanos, un lenguaje de aplicación. Es un lenguaje que va a traer enseñanzas factibles, enseñanzas viables, hermanos. La palabra de Dios nos va a guiar a través de la carta de Santiago a conocer, hermanos, el corazón de Dios. Este mensaje que el Señor tiene para su iglesia responde a que en el tiempo bíblico donde se escribió esta carta, hermanos, estamos hablando aproximadamente del año 40 después de Cristo, es decir, pocos años después del ministerio público, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta llega, hermanos, para consolar a la iglesia. En el versículo 1 leíamos la semana pasada que se presenta a su autor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, hermanos. Santiago, que era medio hermano de nuestro Señor. Eh, Finalmente, hermanos, cuando el Señor se encuentra con él, el Señor, hermanos, le permite creer. Y él se vuelve una figura importantísima en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Con la muerte y persecución que se dio a raíz de Esteban, hermanos, la iglesia en Jerusalén, ustedes lo saben por el libro de Hechos, que fue dispersada a diferentes territorios. Y Santiago entonces dedica esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces quiere decir, hermanos, que la iglesia primitiva que se originó en Jerusalén, siendo dispersada, atravesando diversas dificultades, necesitaba la guía de Dios. Y Dios usa a Santiago, hermanos, para darle esta dirección a la iglesia. Entonces, el primer tema que Santiago aborda, hermanos, son las pruebas, porque es, hermanos, la aplicación directa a lo que la iglesia estaba viviendo. Dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago sabe, hermanos, lo que está pasando en la iglesia. Sabe que están siendo desplazados, sabe que están siendo perseguidos, sabe que están padeciendo en su salud, padeciendo en su economía, padeciendo, hermanos, marginaciones, maltratos, asesinato. Sabe, hermanos, que de verdad hay un peso enorme sobre la iglesia. Hay cosas que están afligiendo a la iglesia. Y Dios responde con esta carta. Y la respuesta de Dios es: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Hermanos, definitivamente esto también es para nosotros. Dios permite, hermanos, que a través de la carta de Santiago nosotros podamos entender lo que pasó la iglesia primitiva y sepamos que no estamos solos en estas batallas. Sepamos que Dios tiene respuesta para nuestras vidas. Y al igual que a la iglesia se le dijo: ten mucho gozo, ten gran gozo cuando tú estés atravesando esas dificultades, porque va a venir una paciencia. Tu fe, al ser probada, va a traerte paciencia. Esta paciencia va a perfeccionarte, va a permitir que tú seas una persona con un carácter aprobado delante de Dios. Esa obra que Dios está haciendo por medio de la aflicción, por medio de la prueba, por medio de la tribulación, hermanos, Dios la está verdaderamente complementando día a día. Y entonces vamos a ver, hermanos, que Dios es bueno, que esas aflicciones que Dios ha permitido en nuestras vidas vienen desde su trono, hermanos, soberano. Él permitió que la iglesia sufriera esta persecución. Sabemos que hubo un fin mayor, un bien mayor, la expansión del Evangelio, hermanos. Sabemos que el Señor, hermanos, a través de ese padecimiento y muerte de Esteban, comenzó, hermanos, la evangelización del mundo. Entonces, hermanos, de verdad, el plan de Dios es maravilloso.
es perfecto, engarza, hermanos, de una manera tan armónica que Dios tiene todo controlado. Y en medio de esta situación, Dios va a perfeccionar a su iglesia. Pero la iglesia necesita recordar entonces que en medio de la prueba necesitamos mucho gozo, hermanos, porque vamos a ser perfeccionados. Vamos a recibir de parte de Dios la capacidad de soportar una carga pesada sin alterarnos, porque esa es la paciencia, mis hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Amén. Entonces, estamos recapitulando, mis hermanos. Seguimos el texto, hermanos, y vimos cómo Dios le permite a la iglesia recordar que si necesita sabiduría, si necesita orientación, esa guía en medio de tanta confusión, de tantas presiones, en medio de sentirse acorralados por las situaciones, pídala, pídala a Dios, pídala con fe, porque Dios va a ser generoso en darla, no la va a reprochar. En cambio, Dios la va a dar con abundancia, hermanos. Y sea cual sea la situación, sea que seamos humillados, sea que seamos, hermanos, despojados, sea que seamos maltratados en medio de lo que estemos atravesando, Dios, hermanos, va a estar sosteniendo nuestras vidas. Pero recuerda, hermanos, a cada hombre y a cada mujer que forman el cuerpo de Cristo, que las tentaciones que se viven en el día a día, en esas dificultades, en esas luchas, no provienen, hermanos, de Dios. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado tampoco. Explica aquí Santiago, hermanos, cómo la tentación viene desde nuestra carnalidad, desde nuestra concupiscencia, hermanos, que si lo permitimos, nos engaña, nos seduce, nos arrastra a cometer pecado, y el pecado, hermanos, entonces, una vez que es consumado, va a traer a la muerte, va a dar a luz a la muerte. Y dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que tenemos de Dios? ¿Qué es lo que procede de Dios? Toda buena dádiva, todo buen regalo, hermanos. Todas esas bendiciones hermosas provienen de Dios. Todo don perfecto, todo aquello que Dios trae, hermanos, a la vida del hombre, en bendición es un don perfecto. Todo eso procede de Dios. Y Dios, hermanos, no varía en su carácter. Dios, hermanos, es una roca inamovible. Dios, hermanos, no se desdice. Dios no miente, no va a variar. Es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, esto, hermanos, tiene que servirle de consuelo a esa iglesia que dispersada, hermanos, por la persecución, está afrontando día a día con mucho tesón todas las dificultades que se presentan. De parte de Dios, puede confiar en que está siendo perfeccionado. Puede confiar en que tiene su guía, su sabiduría. Y sepa también la iglesia que de parte de Dios tiene toda bendición y don perfecto. Dios, hermanos, desea que nosotros podamos siempre tener en cuenta lo que dice el versículo 18. Dios, dice Él, refiriéndose a Dios, de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, esta es la bendición que no puede desaparecer de nuestros ojos. No podemos perderla de vista, porque hay un propósito, hermanos, en esta vida. Dios nos hace renacer, nos hace nuevas criaturas. Dios nos hace nuevos, hermanos, por la palabra de verdad, para que seamos ahora de sus criaturas. Si nosotros comparamos este texto con lo que posteriormente Pablo escribiría a la iglesia de los Efesios, Efesios 2:10, hermanos, para ser específicos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que andemos en buenas obras que Él preparó de antemano. Hermanos, de esta misma manera, nosotros podemos recordar que toda buena dádiva, todo don perfecto, vienen de parte de Dios.
Y Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias en sus criaturas. Son los mismos elementos. Dios tiene un plan para el ser humano. Renovarlo, hermanos. Renovarlo por la obra de Cristo. Hacerlo totalmente una persona nueva, con una naturaleza nueva. Dice ahí, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Estamos hablando de un verdadero nuevo nacimiento. El Evangelio no es terapia. El Evangelio no es, hermanos, una curación. El Evangelio, hermanos, nos hace nuevos. El Evangelio nos hace nacer, hermanos, de nuevo. Y esto es lo que no podemos perder de vista. En medio de toda circunstancia, el propósito mayor de Dios, hermanos, es salvarnos, dándonos una nueva vida, siendo transformados a la imagen de Cristo. Es un modelo, hermanos, que está conformado según la justicia, santidad y verdad de Dios. Ese, hermanos, es el nuevo hombre. Y esa es la naturaleza que toma lugar una vez que nosotros hemos venido al Evangelio. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Amén. Amén. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar, hermanos, a la parte que nos toca del texto de hoy y que Dios nos permite, hermanos, discernir su voluntad. Como podemos ver en esta versión que es Reina Valera 60, hermanos, tenemos un subtítulo ahí que dice Hacedores de la palabra. Entonces, si me permiten, vamos a leer y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Regresemos al versículo 19, hermanos. Cuando vemos estas conexiones, hermanos, en el texto, en cualquier parte de la escritura, por tanto, por eso, de esta manera, o sea, son conexiones de lo que el texto nos dijo antes y de lo que continúa ahora. Entonces, vemos esta conexión. Por esto, dice aquí, por esto. Por lo que anteriormente ya nos dijo la carta de Santiago, ahora sigue lo siguiente. Valga la expresión, hermanos. Mis hermanos amados. O sea, hay una recomendación aquí, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En medio de las situaciones, hermanos, reaccionamos instintivamente. Está en nuestra naturaleza caída, hermanos, que nuestra carne grita bajo presión, que nuestra carne se enoja, que nuestra carne se aira, que nuestra carne, hermanos, daña. A veces, hermanos, así en automático, porque estamos, hermanos, pasando un sufrimiento, pasando algo complejo, algo difícil.
Pero por eso, hermanos, Santiago nos está diciendo, hey, recuerden que la tentación no viene de parte de Dios, la tentación viene de la propia carne. Entonces, si somos engañados, vamos a pecar. Y si practicamos pecado, por lo consiguiente, vamos a recibir muerte. En medio de las situaciones, hermanos, en medio de los problemas, seamos prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque la presión puede ser tanta que luego empecemos a despotricar, luego empecemos a maldecir, luego empecemos, hermanos, con contiendas, con enojo, con odio, con ira, luego, hermanos, en actos arrebatados, hermanos, cometamos cosas que desagradan a Dios, que deshonran a Dios. Entonces, hermanos, vean la aplicación tan práctica de la palabra. Sé tardo, tardo para irarte, tardo para hablar. No abras tu boca, escucha primero. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, ¿quién de nosotros airado repara en lo que está haciendo y dice, no, estoy desagradando a Dios y se refrena? Muy pocas personas, hermanos, tienen dominio propio. Y esto, hermanos, es fruto del Espíritu, el dominio propio, es la templanza. Pero es necesario que la iglesia tome esto, hermanos. Y más si la iglesia se encuentra en dificultades, más si la iglesia está siendo, hermanos, de verdad, presionada, atacada, perseguida. Hermanos, necesitamos recordar que en el instinto, en la carne, actuando en nuestra guía, en nuestra opinión, en nuestra consideración, no vamos a obrar la justicia de Dios, porque generalmente reaccionamos mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces vean, hermanos, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿De dónde? Pues de nuestras mentes y corazones. Y abundancia de malicia. ¿En dónde? De nuestras mentes y corazones. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos, hermanos, en las cosas en las que hemos caído, sabemos en las cosas en las que vivimos anteriormente, antes del Evangelio, hermanos. Sabemos, hermanos, que podemos reaccionar en esa carne, hermanos. Pero la palabra dice, desecha la inmundicia, desecha la malicia y recibe, ¿con qué actitud, hermanos? Con mansedumbre. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibamos la corrección, recibamos la guía, la dirección de Dios a través de la palabra. Recibamos, hermanos, con una actitud de verdad, hermanos, tranquila, apacible, dispuesta. La palabra que va a estar perfeccionándonos, la palabra que va a estar corrigiéndonos. Entonces, dice aquí, hermanos, el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, vean cómo se va construyendo el mensaje. Antes de reaccionar, que Dios nos permita la gracia de oír primero y tiempo después poder hablar e incluso no poder airarnos ante situaciones, ante cosas difíciles, ante problemas, ante esas dificultades que afrontamos, hermano. Teniendo en cuenta que si nosotros caemos en eso, no vamos a agradar a Dios, no vamos a hacer la voluntad de Dios. La palabra nos está diciendo, desecha la inmundicia, desecha la malicia y toma con mansedumbre la palabra de la corrección, la palabra que te guía, porque esa es la palabra que salva tu alma. Pero sé hacedor de esa palabra que estás escuchando.
Aplica la corrección a tu vida. Toma la dirección de Dios. No solamente seas alguien que escucha esa corrección, alguien que escucha el consejo de Dios, alguien que escucha la guía. Porque si solamente la escuchas, pero no la haces, tú te engañas a ti mismo. Y aquí va a ser una comparación, hermanos, hermosa. Vean cómo la palabra nos lleva a cosas que podemos entender de manera cotidiana, de manera natural, para que lleguemos a la comprensión de la verdad espiritual. Versículo 23, mis hermanos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ajá, puede que estemos escuchando la palabra, pero puede que no la hagamos, hermanos. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Imagínense ustedes esta situación. Pónganse ustedes frente al espejo, hermanos. En la mañana lo hacemos, o en la noche también lo hacemos, o cuando vamos al baño lo hacemos, hermanos. Estamos frente a un espejo, nos miramos y estamos considerando cómo somos, nuestros rasgos. Estamos viendo nuestro rostro y descubrimos, hermanos, a esa persona. Estamos viéndonos ahí. Porque él se considera a sí mismo y se va. El detalle es este, y se va y luego olvida cómo era. Ustedes cuando están frente al espejo, hermanos, se miran, tal vez se peinan, se maquillan, se están limpiando el rostro, algo. Nos estamos mirando al espejo. Pero después de eso que hicimos, hermanos, nos retiramos del espejo. La imagen que estábamos viendo, hermanos, no permanece. No la tenemos fresca, hermanos, en la memoria. Aunque acabamos de vernos en el espejo, pasos después, hermanos, ya no la tenemos presente. ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Pero vean, hermanos, dice, más el versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Aquí el punto es mirar atentamente y perseverar en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos está diciendo Santiago, hermanos? Cuando tú recibes la guía de Dios, cuando tú recibes la corrección de Dios, el punto es que tú perseveres en estar atento a esa ley. Es una ley perfecta, es una ley de libertad. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, hermanos, al ser expuesta a nosotros, nos da conocimiento de nuestro Señor, nos da conocimiento de la verdad. Y eso nos libera, hermanos. Eso nos libera de engaños, nos libera de falsas doctrinas, de prejuicios, nos libera de muchas cosas. Entonces, cuando estamos atentos a esta perfecta ley de Dios, hermanos, hay libertad para nosotros. Pero el punto es perseverar también en ella. En lugar de ser oidores olvidadizos, nos damos a la tarea de ponerla en obra. Hermanos, ahí es donde viene la bendición. Aquí dice Santiago, quien hace eso es bienaventurado en lo que haga. Quien está, hermanos, atento a la ley de Dios, quien persevera en ella, que en lugar de olvidarla la pone por obra. Hermanos, Dios bendice lo que haga esa persona. Dios bendice. Entonces le está recordando, hermanos, a la iglesia que está, hermanos, acordémonos de la situación, el contexto. Está atravesando cosas difíciles, está, hermanos, de verdad pasándola mal. Les está diciendo, mira, desecha la inmundicia, desecha la malicia, no te dejes engañar por la tentación.
No te dejes arrastrar por la carne para que peques contra Dios. Mejor, acuérdate que necesitas recibir la palabra con un corazón manso, con un corazón sencillo que te permita seguir la instrucción que te da. ¿Por qué? Porque si tú la escuchas, pero no la haces, te olvidas de ella, te olvidas y de verdad nunca vas a salir de esa situación, nunca vas a ser esa persona que ponga en práctica la palabra de Dios, porque solo la escuchas y tú te engañas a ti mismo, porque nada te sirve escuchar el consejo de Dios, pero no llevarlo a cabo, de nada te sirve. Eso y no escucharlo es lo mismo, pero si tú estás atento a la ley, si tú perseveras en lo que te dice esa ley, si tú la llevas por obra, hay bienaventuranza para ti. Tú vas a ser bendecido en lo que hagas. Hermanos, regresando al ejemplo que nos pone Santiago. No es lo mismo, hermanos, mirarnos en el espejo unos instantes y movernos. La imagen no queda fija en nosotros. Pero imagínense, no estamos frente al espejo. Hoy tenemos fotografías impresas en papel, tenemos fotografías digitales en nuestros dispositivos. E imagínense ustedes, hermano, que están mirando una fotografía suya en su móvil. Están viendo ahí una selfie. La tienen presente. Y no se aparta de esa foto su mirada. Si esa foto permanece con ustedes durante el día, hermanos, van a tener bien grabada esa foto. Van a poder cerrar sus ojos y la tienen presente la imagen. Va a pasar el tiempo y ustedes se van a acordar más de esa imagen. Porque estuvo, hermanos, presente durante el día. De eso se trata, hermanos, cuando recibimos el consejo de la palabra de Dios. Que esté presente, que estemos atentos a su forma, a su contenido, a su riqueza. Que estemos, hermanos, con los sentidos abiertos a dónde nos quiere llevar. Que estemos, hermanos, de verdad con disposición de seguirla, de hacerla. Ahí vamos a encontrar bendición, hermanos, aunque nosotros estemos atravesando dificultades. Amén. Amén, hermanos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago remata, hermanos, con esta parte. Porque acuérdense, hermanos, que lo que le está diciendo la iglesia es, hey, 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 sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Ajá. Entonces dice aquí en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, que hace lo contrario de lo que dijimos ahorita, que en lugar de escuchar primero, hermanos, luego habla, luego actúa, se aira y en medio de lo que hace, pues no está la justicia de Dios. Si esa persona no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, pues, pensando que está haciendo bien las cosas, pero realmente no, hermanos, la religión del tal es vana. Es decir, Santiago está diciendo, no te sirve creer de nada, porque no estás llevando a cabo la palabra de Dios, aplicando, no estás aplicando esa palabra que te corrige, no estás aplicando esa palabra que te salva. No estás aplicando esa palabra que te bendice. Vean lo siguiente, hermanos. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, en el contexto en el que está esta carta escrita, las personas a las que se las dirigen y lo que están atravesando, hermanos, cualquiera diría, o sea, Santiago, o sea, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo que la estamos pasando mal? ¿No estás viendo que somos perseguidos, que estamos vituperados, que nos están marginando, que venimos bien apurados? O sea, espérate, espérate, porque la estamos pasando mal. Y tú nos mandas a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y a guardarnos sin mancha del mundo. Hermanos, precisamente ese es el remedio. Ese es el remedio. Si hay algo que es puro y sin mancha delante de nuestro Señor, es que aún, hermanos, en nuestras tribulaciones nosotros podamos tener compasión de otros, que podamos mirar a nuestro alrededor y amar como el Señor amó, mostrar, hermanos, misericordia y siempre en integridad, guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, este es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está resumido. Haciendo bien a otros, siendo santo, siendo sin pecado. Hermanos, este es un resumen de lo que el Señor Jesús nos dio por ejemplo. Entonces, por supuesto, hermanos, que quien tal haga es alguien que se está comportando, hermanos, de manera pura y de manera inmaculada, hermanos, delante de Dios. Porque así vivió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted sabe la vida de nuestro Señor. Viniendo a nacer, en- hermanos, en dificultad, en las condiciones menos idóneas, teniendo una vida, hermanos, complicada, porque él nació en una familia humilde. Tuvo que trabajar, hermanos, tuvo que aprender. La Biblia nos dice que él iba creciendo en estatura, pero también en sabiduría. Tuvo que aprender y llevó a cabo, hermanos, con excelencia esos oficios, hermanos, que ya habían sido profetizados, ¿no? Rey, sacerdote, profeta. Los llevó a cabo de tal manera, tan excelente, que su ofrenda fue aceptada por el Padre y consumó nuestro pecado en la cruz y ganó la victoria más grande del universo, hermanos, siendo íntegro, sin pecado, sin engaño en su boca, como dice la primera carta de Pedro, sin maldecir, sino que todo lo encomendaba al que juzga justamente. Hermanos, esta es, hermanos, una visión panorámica, digámoslo así, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos toca a nosotros buscar imitarla. Perdón, hermanos. Para que delante de Dios, hermanos, seamos considerados así, como gente que anda en pureza, como gente que se ha guardado de las manchas del mundo. En medio de pruebas, en medio de aflicción, en medio de dificultad, el Señor sigue enseñándonos que hay que seguirlo a Él, que hay que poner nuestros ojos en Él, que si queremos ser sus discípulos, hermanos, muramos cada día, tomando nuestra cruz, hermanos. Verdaderamente, hermanos, la iglesia recibe el consuelo que necesita. Tal vez no el que quiere, pero sí, hermanos, el que Dios sabe que le va a bendecir, que le va a edificar, que le va a fortalecer y lo va a sacar adelante. Recibe el consuelo, hermanos, que ocupa para sobreponerse a las situaciones. Si hoy, hermanos,
viniera una persecución como la de aquel tiempo, tal vez muchos estarían esperando de parte de Dios un consuelo de, ay, pobrecitos, ay, hijito mío, hijita mía, mira lo que te está pasando. Porque estamos muy centrados en nosotros todavía. Porque no estamos muriendo, hermanos, a nuestro carácter, a nuestro ego. Porque somos egoístas, hermanos. Porque estamos pensando solamente en nosotros. Y entonces por cosas vanas, hermanos, nos atribulamos. Cuando viniera algo verdaderamente fuerte, hermanos, seguro quedaríamos en el camino. Necesitamos aprender, hermanos, de la primera iglesia. Batallaron, sí. Sufrieron, sí. Padecieron mucho, mucho, hermanos. Pero se sostuvieron por la palabra que les fue dada. Hoy nosotros ocupamos esto también. Que el Señor nos permita, con mansedumbre, hermanos, escuchar la palabra y llevarla a la práctica. Que el Señor nos permita ojos para ver a nuestro Señor Jesucristo e imitar sus pasos. El apóstol Juan dice eso. O sea, que necesitamos vivir, andar como Él anduvo. Pablo, hermanos, en sus cartas escribió eso. Eh, Imítenme a mí como yo a Cristo. Hermanos, de verdad, Él es el modelo. Él es el modelo. Hasta aquí la palabra de hoy, hermanos. Voy a dejar de compartir acá. Y deseo que este mensaje sea de bendición. Y mi oración es esa, hermanos, que podamos seguir revisando la palabra verso a verso y que podamos contemplar, hermanos, la riqueza, la profundidad, la bendición que hay en ella y nuestras vidas sean transformadas a través del conocimiento de nuestro Señor.